Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, que tu nombre sea santificado y enaltecido en todo el mundo, Padre. Es nuestra oración. Padre, te oramos para que tú, estando aquí con nosotros, Señor, por medio de tu palabra, tú nos sigas transformando, Señor, para que cada día seamos más parecidos a la imagen de tu Hijo. Obra en nosotros, Señor, por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estar aquí con nosotros y permitirnos estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Estamos cerca del fin del mundo? Es el título de la predicación de hoy. Vamos a hacer un paréntesis en lo que venimos estudiando del Evangelio de Juan. Hacer un paréntesis para hablar sobre esto. Estamos cerca del fin del mundo debido a la situación que todos sabemos por la que está pasando el mundo. Una situación especial, una situación difícil, una situación especial, pero no tan extraña, no tan ilógica, como lo vamos a ver. Pero una situación crítica y difícil, de lo que todos y cada uno de nosotros vamos a sufrir consecuencias, de una u otra manera. Todo el mundo está interconectado y lo que sucede en cualquier parte del mundo se refleja en nosotros, se refleja en nuestra situación, se refleja en nuestro alrededor. Y nosotros vamos a salir impactados de alguna manera. Unos más que otros, pero de alguna manera. Entonces debemos tratar de entender y tratar de ver cuál es el papel de cada uno de nosotros en medio de toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, con la guerra en Rusia y Ucrania. Marcos 13:32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, dice Jesús, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Nadie sabe. ¿Cuándo va a suceder aquel día? Aquel día refiriéndose al fin del mundo. Por eso el título de la predicación es: ¿estamos cerca del fin del mundo? Con todo esto que estamos pasando. Cuando todavía el mundo se encuentra luchando contra la pandemia, ante situación tan difícil, pandemia que ha generado en el mundo 120 millones de contagiados. 120 millones de contagiados. Si vemos la población del mundo son 7.000 millones. Y 120 millones han salido contagiados. Pues en realidad un porcentaje supremamente pequeño. Pero el impacto fue mundial y todo el mundo tiene que ver con la pandemia de una u otra manera. Todos nos hemos sentido afectados por eso. Así los porcentajes sean mínimos, pero todos hemos sentido su impacto. 120 millones de contagiados, de los cuales 2.7 millones, de esos 120 millones, o sea, un poquito más del 2%, 2.7 millones han muerto en el mundo debido a la pandemia. En Estados Unidos, 30 millones han sido los contagiados. 30 millones de una población de 350 millones, o sea, más o menos como el 10%. Que han salido contagiados. De esos 30 millones de contagiados, 530.000 muertos. Lo que corresponde también como a un 2% de todos los contagiados que han muerto.
Un porcentaje que de todas maneras es un poco más alto que algunas enfermedades, pero también más bajo que otros. Estando todavía el mundo en esa situación de la pandemia y todavía lidiando con eso y con los efectos de algunas secuelas del virus y reacciones a las vacunas y todo eso, síntomas que cada persona lo siente de manera diferente y que todavía no se tiene completa claridad cómo manejarlo, pero al menos ya se bajó mucho la mortalidad a raíz de la pandemia. Estando todavía en esa situación, aparece la guerra de Rusia y Ucrania. Que no es cualquier guerra. No es cualquier guerra porque se puede convertir en una guerra nuclear que teóricamente acabaría con el mundo. Una guerra nuclear, todos sabemos que 2 segundos y todo desaparece por el efecto de la cantidad de bombas nucleares que se enviarían en un caso dado que acabarían con todo lo que con todo lo que hay en el mundo. Teóricamente. O no teóricamente, ese sería el efecto, si se pusieran a lanzar todas las que me imagino que muchos de los gobernantes, o algunos de los gobernantes que están involucrados en toda esta situación han pensado en un momento dado de hacerlo. Pero hay un Dios que es el que controla todo. Un Dios todopoderoso en quien debemos confiar. Y ver qué es lo que Él nos dice en la palabra al respecto. Y no ponernos a divagar y a imaginarnos cosas. Ante esta situación afloran una cantidad de posiciones y opiniones que apuntan muchas veces a eso que dijimos, al fin del mundo. No, es que ya esta guerra, ya por tener ese riesgo de que se convierta en una guerra nuclear, es el fin del mundo. Entonces afloran toda esa cantidad de dudas y, ¿qué va a pasar? Se va a acabar todo. Como cristianos, ¿cómo debemos entender esa situación? ¿Cuál es nuestro papel en medio de toda esa situación? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos ver toda esta situación desde un punto de vista bíblico? ¿Esta es una señal del fin de los tiempos? Y todos hemos escuchado diferentes opiniones, puntos de vista, predicadores. Entonces, primero que todo vamos a aclarar qué dice la Biblia respecto de los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Cuando la Biblia habla de los últimos tiempos, se refiere al tiempo que empieza el día de Pentecostés, el día de la creación de la iglesia, hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Desde ese momento de la creación de la iglesia, allá en el primer siglo, hasta la venida del Señor Jesucristo, que no se sabe cuándo es, todos esos años es a lo que se le llama los últimos tiempos. Entonces a veces se encuentra uno frases de las personas, es que ya estamos en los últimos tiempos. Sí, desde hace 2000 y pico de años estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué digo yo eso? Porque lo dice la Biblia. En 1 de Juan 2:18 dice, hijitos, dice Juan, hijitos, ya es el último tiempo. O sea, allá cuando Juan estaba escribiendo este libro, que fue en el primer siglo, ya dijo, ya es el último tiempo. Y después de ese momento acá ya han transcurrido 2000 años. Y según vosotros, oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice Juan en ese momento. Entonces, de ahí hay otros versículos también que muestran eso, que los últimos tiempos empezaron allá y que todavía no ha llegado los últimos tiempos porque todavía estamos aquí. O al menos yo los estoy viendo, yo no sé si ustedes me ven a mí, pero todavía existimos. Entonces,
Entonces Juan está hablando de que ya llegó el último tiempo. Lo que confirma eso, desde Pentecostés estamos en el último tiempo. Estos tiempos se caracterizan por eventos desastrosos cuando se le habla del último tiempo. Se caracterizan por eventos desastrosos y culminarán cuando Cristo venga. Y eventos desastrosos han venido ocurriendo de toda la historia de la humanidad hasta hoy. Hoy tenemos más información, sabemos las noticias más rápido también y más noticias. Entonces, llevamos más de 2000 años en los últimos tiempos. No está bien decir, no está bien que alguien venga y diga por medio de cualquier medio, en 5 o 10 años el mundo se va a acabar. Ya ha habido varios predicadores y famosos predicadores y estudiosos de la Biblia que dicen el 21 de mayo de no sé qué año, y han pasado y pasado. No, es que me equivoqué y es que es tal cosa. Y tampoco. Conjeturas vagas. ¿Por qué? Porque no han leído el versículo que leímos hoy. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, lo único que produce una situación de esas en 5 años, 10 años, si esto sigue así, eso en 5, no hecho el mes entrante o dentro de un año máximo, todo esto se acaba por cómo van las cosas de la situación de Rusia con Ucrania, que la China, que Taiwán, que Alemania, que todo eso. No, yo le pongo 5 años. No, yo le pongo 5 años y medio. Cosas así, eso es bobada. No es bíblico, ya lo leímos. Y una posición de esas lo único que genera es confusión, no más. Genera confusión y parálisis a la obra que deben adelantar los cristianos. ¿Y quién es el que está interesado en eso? Pues sabemos muy bien, Satanás es el que está interesado en que los cristianos no hagamos nuestra labor. Y él nos mete toda esa cantidad de ideas, por muchos medios. Entonces, ya han pasado la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Ahora se avecina una tercera. Pero como podría ser una nuclear, esto acabaría con el mundo, es lo que dijimos antes. Lo que la Biblia nos dice es que el mundo va a ser destruido cuando Jesucristo vuelva y lo purifique por fuego. Eso es lo que va a pasar. No va a ser una guerra nuclear, va a ser por fuego originado por Cristo Jesús cuando Él vuelva. Cielos nuevos y nueva tierra van a existir y lo anterior todo será quemado. Segunda de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Todo lo que existe está guardado para ser quemado ese día. Es bíblico. No es dentro de un año o dentro de 10 años. O de pronto sí, nadie sabe, solo Dios. Ahora, el mundo ya ha pasado por muchas situaciones peores que la actual. Y siempre salen a relucir todas esas teorías y se ha demostrado que esas son teorías absurdas y posiciones. ¿Y por qué son teorías absurdas? Porque no son bíblicas. Y la única parte donde nosotros tenemos que recurrir para saber si algo es verdadero o cierto es la Biblia. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque es Dios quien la escribió. Es Dios quien está reflejando ahí todo lo que Él quiere que nosotros sepamos. Y unos ejemplos de esas situaciones críticas que han sucedido están las siguientes. Por ejemplo, en la Edad Media surgió lo que se llama la peste negra.
durante la cual murió la tercera parte de un continente. Muchos muertos en la Edad Media. El fin del mundo. En 1917 estalló la Primera Guerra Mundial, la cual produjo 15, 20, 30 millones de muertos. Nunca se ha sabido un número exacto. ¿Sí? En 1917 estalló la revolución, estalló la Primera Guerra Mundial, y en ese año se estableció el comunismo en Rusia por medio de la Revolución de Octubre allá en Rusia, y empezó el comunismo con Lenin y demás. 1917, una catástrofe mundial. El año siguiente estalló lo que se llama la gripe española. ¿Sí? En 1918 apareció la gripe española. Es una pandemia que acabó con la vida de más de 40 o 50 millones de personas. Cifras muchísimo más grandes de muertos de las que estamos viendo hoy en día, que en realidad los porcentajes son muy pequeños. Y lógico, en esa época, la Primera Guerra Mundial, cantidad de muertos. Al año siguiente, la gripe española. Oh, no, esto se acabó ya, el fin del mundo. Y genera ese estrés, y esa preocupación y ansias. Y es lo que nos pasa a muchos de nosotros hoy en día. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que volver a la Escritura. ¿Para qué? Para descansar en el Señor y estar tranquilos y confiar en Él. En 1940 empieza la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que termina en 1945 y la cual produjo millones de muertos también. 20, 30, 50, cantidad de muertos. Y también muchas opiniones de que llegó el fin del mundo. Y toda esa serie de desastres y muchísimos más han sucedido en los últimos tiempos. Por eso estamos en los últimos tiempos. En los últimos tiempos de la Biblia van a suceder toda esa cantidad de desastres. En Marcos 13:7 dice: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero no es el fin. Ni siquiera cuando suceden todas las guerras, y lo hemos visto. Ese no es el fin, tranquilos, no os turbéis. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde es que está descansando? ¿En quién? ¿En las noticias de alguien? ¿En alguien que se las da de profeta y empieza a decir cantidad de cosas? ¿Dónde está tu fundamento? En Mateo 24, 3, 8, quiero leerles eso. Mateo 24, del 3 al 8, dice lo siguiente, hablando de Jesús: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Él estaba hablando anteriormente, Jesús, de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero ahí, en esta pregunta, están las dos preguntas. ¿Cuándo sucederá esto del templo? Y aparte de eso, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces son dos preguntas en eso que acabamos de leer. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Nuevamente la palabra. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. No es el fin, es apenas el principio de dolores. Y ese principio de dolores pues se refiere al parto de una mujer, ¿sí? El principio de dolores del parto, ¿sí? Lo cual sabemos que para cada mujer es diferente. Algunas veces es en
en 1 hora, en media hora, 2 horas, otras veces se demora 24 horas y más. Entonces, de tiempo, de duración, nosotros no sabemos. Entonces, cuando escuchemos todo eso, que como dice acá, que se levantará nación contra nación y reino contra reino, como lo hemos estado viendo, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, todo eso será apenas el principio de dolores. O sea que todo eso se va a demorar. Quiero leerles también Mateo 24, 9, del 9 al 14. Dice: entonces, en el momento del final de los tiempos, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Hemos visto eso, Jessica? Sí, en algunos países existe que los matan a los cristianos. Pero aquí estamos en la gloria, aquí nadie nos dice nada. Disfrutamos mucho nuestro cristianismo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En eso se distinguirá el verdadero creyente, en que él va a permanecer, a pesar de todas esas circunstancias. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué se está diciendo aquí? Que aquí refleja todo lo que va a pasar y los desastres y demás, y las guerras y toda cosa. Pero mientras tanto los cristianos van a estar predicando este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese es el papel de nosotros. A pesar de pase lo que pase, nosotros tenemos que estar en lo que es predicando este evangelio del reino en todo el mundo. No metiendo cizaña y miedo. Mire, ojo, conviértale porque ya se va a acabar el mundo mañana. No, esa no es la manera. Aquí es donde debemos tener cuidado y no distraernos de nuestro principal papel de predicar el evangelio. Entonces, a muchas personas les da por profetizar, sin ser profetas, mucho menos, e interpretar a su acomodo, a su manera, las escrituras, para dar a conocer. Yo sí sé, y sé mucho de la Biblia, y sé interpretarla, y hablan de Ezequiel, y hablan de Daniel, y hablan de Magog, y de Rusia, y de no sé qué, y esto representa tal cosa. Hemos visto que no es así. En Marcos 13:32 dice: pero de aquel, como para confirmar todo esto, pero de aquel día, lo que leímos al comienzo, de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Cómo así que ni el Hijo? Pero luego Jesús no es Dios. Sabemos que el Hijo, sabemos que Jesús tiene dos naturalezas, la terrenal y la divina. Su parte humana, esa parte humana, esa naturaleza humana, no sabe cuándo va a ser el fin del mundo. Lógico, él siendo Dios, él sí lo sabe. Pero la naturaleza humana, la parte humana, no la sabe. Eso es Dios, eso es Jesús aquí, con estas palabras, confirmando de que Él es humano. Y al mismo tiempo de que es Dios. Y que Él y el Padre son uno, y que ellos saben cuándo es. Si no lo sabe ni el Hijo, en su naturaleza humana, Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el que murió por los pecados, si Él no lo sabe, mucho menos nosotros, que estamos lejos de ser ni siquiera parecidos a Él, ni en conocimiento ni en sabiduría. Y a veces nosotros hasta por jugar nos ponemos a decir, no, yo sí creo que todo está mostrando que ya. Yo creo que por ahí en un mes se acaba el mundo. Desafortunadamente muchos se las dan de profetas y especulan e interpretan a su manera, produciendo parálisis en el pueblo cristiano. Esa es la consecuencia de todas esas opiniones
por fuera de la Biblia. ¿Ya para qué hacemos nada? Ya todo se va a acabar. Más bien dediquémonos a preocuparnos. Uy, se va a acabar. Y no hacemos lo que debemos hacer. ¿Se le está haciendo el juego a quién? A Satanás. A él es al que le interesa que el Evangelio de Cristo no sea predicado. Es al que más se le interesa. Entonces grabémonos en la mente eso. Solo Dios sabe. Nadie más. Solo Él está en control de todo. Y no olvidemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él sabe y lo va a hacer de la manera perfecta. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la orientación? Es una verdad bíblica que no solo debemos preocuparnos por nuestra iglesia local, sino nosotros también debemos preocuparnos por toda la iglesia de Cristo. Por toda la iglesia de Cristo. ¿Cuál es nuestro papel? Debemos orar y apoyar en la medida que podamos a los cristianos de Ucrania, a los cristianos de Rusia, a todos los de los países aledaños que están participando en apoyar o en luchar por uno o por el otro. No vamos a meter aquí en política, pero es a los cristianos que están en cualquier lugar de esos, por los quienes nosotros tenemos que orar y apoyar en la medida que podamos, para que Dios los fortalezca y Dios los use, para que por el trabajo de esos cristianos y metidos en la boca del lobo, allá como están, prediquen la palabra de Dios. Porque si algo sucede, todo eso sucede para la gloria de Dios. ¿Cómo se convierte cualquier cosa que sea para la gloria de Dios? Predicando su palabra, porque así es como Él se glorifica. Ok, eso es allá. Debemos nosotros... eso a nosotros no nos toca ni... Está muy lejos. No, debemos dolernos. Debemos dolernos con los que se duelen, en vez de desperdiciar el tiempo en especulaciones no bíblicas. Debemos dolernos con ellos. Debemos mirar si hay organizaciones que participan en apoyo a alguna misión allá, algunos predicadores, alguna cosa allá, y mirar a ver si podemos nosotros apoyar de alguna forma, y sobre todo con la oración. Como cristianos, nuestro principal papel es predicar a Cristo, y para ello debemos aprovechar cualquier situación que se presente. Y en esta situación, por ejemplo, de la guerra que se está presentando, ¿qué es lo que nosotros tenemos que mostrar? ¿Cómo está de mal el mundo? La guerra que está sucediendo allá es una muestra es un diagnóstico de cómo está el mundo lleno de pecado, de injusticia, de maldad. ¿Qué produce el pecado? Eso, guerras, muerte, destrucción. Entonces hay que hablar de la pecaminosidad del pecado, hay que hablar de la maldad del pecado, hay que hablar de lo terrible que es la situación por fuera de Cristo. Y hablar de que la única solución para todo eso, para toda esa maldad y demás, es únicamente venir a Cristo en arrepentimiento y fe y entregarle la vida, el control de nuestra vida a Cristo Jesús, recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Es lo que nosotros tenemos que decir a las otras personas, ¿sí? Guerras y demás vendrán. Y Jesús nos dice, en la vida tendréis aflicción, pero no se preocupen. Yo ya vencí al mundo. Si están conmigo, ustedes son más que vencedores. Debemos orar, sí, a Dios por la paz allá en Ucrania y Rusia. Sí, porque sin guerra, pues, de pronto se facilita la predicación de la palabra de Dios. No podemos ser indiferentes y decir que eso allá es lejos. Entonces también debemos orar por eso, que Dios nos quite la insensibilidad de nosotros. Y decir, eso allá lejos.
eso no me toca a mí. No, tenemos que orar para que nos quite esa insensibilidad. Al evangelizar en esta época debemos mostrar las consecuencias de la pecaminosidad del pecado, y vuelvo a recalcar eso. Todo eso es producto del pecado. Todo eso es producto del pecado, y recalcar que la única salida es creer en el Hijo de Dios. Y debemos evangelizar también, indicando que Dios está en control de todo, y que todavía no es el fin del mundo, y que todavía hay tiempo para ir a los pies de Jesús en arrepentimiento y fe, pues Él es el único camino para reconciliarnos con Dios y alcanzar la salvación. Quiero que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, del versículo 8 o 9 en adelante. Donde están hablando del advenimiento de Cristo Jesús, de su segunda venida. Entonces Pedro dice, le dicen que ¿por qué es que no ha venido? ¿Se le olvidó a Cristo venir o qué es lo que pasa porque no ha venido? Él dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que nuestro trabajo de evangelismo cubra todo el mundo. Y al hablar uno así, uno dice, uy, no, es que es una extensión muy grande. No, hombre, para ti, cura al menos tu vecino. Tu vecino, al menos eso. Pero el día del Señor vendrá el próximo viernes a las 3 de la tarde. No, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie avisa nada. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sí, un fin así va a haber. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, y donde los no creyentes no tienen cabida. Eso va a ser así, eso ahí está escrito varias veces, y eso es Dios diciéndonos eso. No le prestemos oídos a toda esta palabrería de profetizaciones y cosas que no son bíblicas. Dios de todas maneras, Él juzga a los malos, Él juzga y ha juzgado a Nerón, a Hitler, a Mussolini, a Stalin, a todos los que han obrado de esa manera tan desastrosa con la humanidad. El Señor juzgará, nosotros debemos esperar en Dios con paciencia, nosotros los cristianos, confiados en Él. Pero una cosa que también debemos mirar, no debemos olvidar que así como hay gobernantes opresores, personas con mucho poder, esa no es la única opresión que existe. A nuestro nivel también hay mucha opresión. Mirémonos, confrontémonos nosotros a nosotros mismos. ¿Cómo oprimimos nosotros por nuestro orgullo y nuestro deseo de imponer, y por nuestra vanagloria, cómo tratamos de imponernos a nuestro esposo, a nuestro cónyuge? ¿Cómo tratamos de imponer y tratar fuerte y duro a nuestros hijos a veces? ¿Cómo tratamos de imponernos a algún amigo? Y ejercemos presión sobre ellos y los alejamos. Es la misma, la raíz de ese sentimiento es la misma de los grandes opresores del mundo. Es la misma. Así como Jesús dice que si te enojas con alguien, algo sencillo,
La raíz de eso es como si lo mataras. Lo mismo sucede aquí. La misma raíz de ese dominio sobre otra persona que ejerzamos nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra escuela, tiene la misma raíz de los grandes opresores del mundo. Y a eso sí los criticamos. Ok, pero mirémonos por dentro. ¿Eres justo? ¿Eres amoroso? ¿Eres cariñoso con todos los tuyos? Oremos por fortaleza para las familias que han perdido familiares en las guerras, tanto de Ucrania como de Rusia. Hay que orar por esas familias, que Dios los fortalezca para que continúen predicando la palabra de Dios y que les dé esperanza. Nosotros tenemos que creer firmemente que la gracia de Dios vendrá cuando la necesitemos. Nosotros vamos a sufrir las consecuencias, y ya las estamos sufriendo. La inflación, el precio de la gasolina, todo esto exageradamente. Lo estamos sufriendo. Y va a ser peor. Y no se sabe qué vaya a pasar en ese sentido. Se van a encarecer tanto los alimentos que va a haber una hambruna. Es posible. Pero incluso eso nosotros los cristianos no debe llenarnos de angustia ni de nada de esto. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está ahí y nosotros los creyentes en Él contamos con eso. Deje a cada día su afán. Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No nos preocupemos, tenemos al Señor. ¿Qué más queremos tener? Y eso es lo que nosotros debemos mostrar a los demás. Que nuestra esperanza es y será siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre del cielo, porque te tenemos a ti. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias porque en ti lo tenemos todo. Señor, aparta de nosotros cualquier preocupación, angustia, lo que sea, porque te tenemos a ti, Señor. Y confiamos plenamente que tú estás acá llevándonos de la mano y repartiendo tu gracia sobre todos nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras vidas. Te oramos, Señor, por el pueblo de Ucrania y por el pueblo de Rusia. Te oramos por los cristianos que están allí trabajando, llevando tu palabra, Señor. Toca nuestros corazones, Señor. Transfórmanos y haznos partícipes de tu obra por medio de la oración y apoyo a estas personas que están sufriendo en esa zona. Y a nosotros enséñanos a ser humildes y predicar tu palabra. Ponemos en tus manos nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.